santafesino, con mi canto he de cantar, recorriendo aquellos tiempos de su vida virginal. Los montes fueron talados y todo el quebracho flor, pasaron por la molienda, solo el acerrín quedó. Guillermina, Villana, Callareta y Tartagal, luceros que se han perdido y que ya no brillan más. Guillermina y Villana. Yo a los 15 años tuve una experiencia fuerte, que yo considero una experiencia mística que me dio el sentido de la vida. Es decir, la certidumbre absoluta. Yo fui como visitado por una fuerza tranquila, desde la fontanera, que me dio la certeza absoluta de que somos trascendentes, de que hay vida trascendente, que la vida es trascendente. Y eso coincidía con todo un despertar de la Iglesia después de la guerra. Y yo creo que a causa de la guerra y a causa de la Shoah, del Holocausto, de toda esta historia judía que sacudió a la Iglesia Católica, que hizo que se avivara de que los evangelios son los evangelios de los pobres. Entonces yo pregunté, ¿qué es lo que un agrónomo joven como yo puede hacer de social? Y ahí uno me dijo, escúchame, existe esto. Hay una congregación de curas obreros franceses que está en el norte de Santa Fe y que están buscando justamente un agrónomo. Entonces me fui. Vamos allí donde nadie va, que nadie conoce. Es decir, ese agujero donde el diablo perdió el poncho. Bueno, ¿ves? Ahora comienza a aparecerse Fortino 2. Esto es lo que quería ver. Vos sabés que en mi imaginación los hornos eran más grandes. Bienvenidos a Fortino Olmos. Hay un cartel. No, joder. Bienvenidos a Fortino Olmos. La cuna de la pobreza. Vamos a hacer solamente Olmos, amor. La ruta, Claro. ¿por dónde pasaba? La ruta, la 28. Para mí iba de este a oeste. Ya está. Porque Santiago del Estero está al oeste. Hacela marrón, porque marrón es tierra. Y sí, casi no había. Va. No, quiere decir que está Reconquista acá. Acá poner el 29. Claro, claro, chiquitito. Sí, O sea, lo que no. interesa es Claro, el pueblo, el paraje. hasta el oeste, exacto. Algo así. Claro, y otrita por acá, sí, sí. La ruta esta que era donde estaba antes la vía, ¿dónde está? Acá. Y que Así viene era. de Santa Lucía. Esa es lo que era el antiguo tren.
Y esta es una ruta ¿Y la provincial. seguimos para dónde? Sí, hasta el 89, qué sé yo. Bueno, bien, la cooperativa, ¿dónde estaba? Estaba en este terreno, acá. Ay, ¿por qué yo te pongo el dedo acá y me lo pones allá? Va. Porque tenemos espacio como para hacer Acá estaba la cooperativa. La cooperativa. Y ahora ya Claro, sí, podrán claro. dibujar su casa, digo yo. Claro, claro. Bueno, entonces casa de Rubeniana, ¿eh? Así es. Che, no, No, y es- hacerle la puerta con la cerradura antigua. ¿Por qué no pones Ana? Por lo menos respetás el alfabeto. claro. Y acá Juan y Mirta. Claro. La vieja estación. No, estación de servicio. No te digo la emoción. Este era el sistema de construcción, que en francés le llaman parpaing. Es barro pisado con bosta, pero no estaba pintado de azul. Hay agua corriente ahora. Esta es la puerta. ¿Me permitiría tenerla así? Sí. Yo le voy a sacar. Gracias, ¿sí? Posso dire che ho tenuto un'attuazione molto importante in Roma, no? Tenía responsabilità della gioventù e poi fui un poco al centro di una certa polemica bastante fuerte. Nos aprobábamos el comunismo en su totalidad come ideología, perché evidentemente, soprattutto per suo ateismo, no? Per su posizione abiertamente antirreligiosa, ma evidentemente no podíamos, digamos, por el mismo hecho de no ser comunista, no podíamos ser favorables a la injusticia, ¿no? Entonces nos encontramos en una dificultad porque prácticamente en mis artículos que escribía, etc., yo defendía los derechos de los obreros, evidentemente, de la parte, digamos, popular, de la parte perdente, ¿no? Todo esto provocó una polémica muy fuerte que acabó con el licenciamiento de mucha parte de nosotros, digamos, que defendíamos ciertas ideas, ¿no? Entonces escogí esta congregación que me parecía que respondía, como es cierto, respondía un poco a mis expectativas. Mi superiore pensó que era bien que estuviese por lo menos 2 años, no más de 2 años fuera de Italia, ¿no? Yo de manera que la intención que digamos que tenía era que fuese un poco a fundar esta fraternidad, ma después no quedarme en Argentina, ¿no? El hermano mayor se hizo monje, pero los 2 se hizo jesuita. Yo dije, no, jesuita no, me fui al seminario. Pero antes había hecho el derecho, abogacía, y después trabajé en una fábrica, cosa que ya me había anotado para el seminario, lo vi medio mal por el tiempo de los sacerdotes obreros. Cuando me ordené, me mandaron primero como profesor en colegio secundario, y de ahí, pero ahí dije, no, acá no voy a pasar mi vida.
y me fui a la Fraternidad de Foucault, donde me encontré con Arturo y Marcelo y otros. Estuve varios, no mucho, pero varios años ahí en Argelia y después en Francia, en Camargue, ahí en el sur de Francia. Yo recuerdo cuando anduvimos en enero 60 en un forá de un panadero de Tartagal que nos llevó a buscar dónde establecernos. Y ahí fue que llegamos a Olmo. Ahí se decidió de quedar. No sé cómo está Olmo ahora, porque hace años que no voy, pero era bastante activo porque era tierra forestal, con todo lo que eso significa de bien y de mal. La Forestal Argentina Sociedad Anónima se dedicó exclusivamente a la explotación del quebracho colorado. En su territorio de 2.100.000 hectáreas poseía 5 fábricas de tanino, 400 kilómetros de vías férreas, 3 puertos, una flota de transporte fluvial, numerosos pueblos, algunos con más de 10.000 habitantes, con sus casas, instalaciones y servicios sanitarios. Duplicaba con subvenciones el sueldo de los únicos funcionarios oficiales, juez de paz y comisario. Monopolizaba el abastecimiento de la población. Al cabo de 40 años, las ganancias declaradas por la empresa superaban el presupuesto de la provincia de Santa Fe para ese mismo periodo. Entre los años 1948 y 1963, habiendo agotado las reservas de quebracho colorado, la Forestal desmanteló sus fábricas, ferrocarriles y puertos. Desaparecidas las fuentes de trabajo, el 50% de la población debió emigrar. Entre todos los lugares donde viví, lo más conflictivo fue Sporting Olmos. Sobre todo las condiciones de los hacheros eran una condición de total, absoluta esclavitud. Porque nuestro ideal, en principio, fue un ideal de reconciliación, de unión de todas las partes, de ser imparciales frente a las personas que encontrábamos en este ambiente. Después nos dimos cuenta que no era posible, porque prácticamente se daba una separación tan absoluta, tan marcada, tan injusta, digamos, que tuvimos que tomar partido, ¿no? Decisamente, en nombre del Evangelio. Cuando pensábamos casarnos, eso fue en el año 60, 61, queríamos vivir un proyecto en relación a nuestra visión cristiana a partir del Evangelio. Entonces buscamos dónde podíamos vivir eso. Y así encontramos Emaús, pero no pudimos encontrar un lugar donde integrarnos en Emaús Argentina. Y seguimos esperando hasta que el azar, que no existe, nos hizo llegar a una conferencia de alguien que se llamaba Arturo Paoli, y mi recuerdo es que muchas preguntas, como le hacen siempre a un conferencista, y estábamos Rubén y yo, y en un momento dado Arturo largó un grito y levantó las manos y dijo: «¡Necesito un médico para Fortinolmos!», porque hablaba de su experiencia en Fortinolmos, de la cooperativa. Era como que nos hablaba a nosotros cuando pidió un médico para Fortinolmos. Entonces Rubén, ese es mi recuerdo, dijo: «Yo soy médico. Entonces te vienes conmigo mañana a Fortinolmos». Y nos miramos y Rubén dijo: «Sí, voy». Y se fue. Y ese fue nuestro contacto con Arturo. Pero al mismo tiempo yo había vivido un contacto muy importante
con Lanza del Basto, que es un filósofo gandiano con toda una filosofía de crítica de la sociedad en la cual vivíamos, que a mí también me había impactado muchísimo y diríamos unos 3 o 4 años antes de encontrar a Arturo, en el 57, el contacto con Lanza del Basto a mí me marcó para la vida, y el contacto con la no violencia me marcó para la vida. Y el contacto con Arturo me hizo reunir un proyecto teórico que era el Evangelio y la no violencia, con una experiencia práctica que era aplicarlo a Fortinolmos. Nos casamos y fuimos a Fortinolmos. Me llamo María Velasco de Bártolo, nacida en Paso de los Libres, Corrientes, el 14 de diciembre de 1913. Como docente llegué a Fortinolmos en el año 1942. Modestia a un lado, fui la inspiradora intelectual y activa de todos los adelantos del pueblo. El padre Arturo Paoli, con sus colaboradores, Marcelo Lafarge, que ejercía su acción marxista en Vías y Obras, y Esteban Quirini, que realizaba su actividad entre los humildes del pueblo. Porque aparentemente ellos eran muy buenitos, pero yo veía que estaban desgastando la educación nacionalista que teníamos. A mí lo que más me impactó fue una conversación que tenía el padre con los jóvenes, diciéndoles que ellos eran libres, que no tenían que estar sujetos al autoritarismo paterno, que Dios nos hizo libres y que ellos hagan su voluntad. Y eso lo oí en mi escuela, porque el padre Paoli, su actividad era esa, las cabezas del pueblo, contra la cabeza de Amadea, la pobre. El día en que acabó el Concilio Ecuménico II, Pablo VI, que era amigo realmente, medio amigo, mandó una oferta a los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, ¿no? El sur pensó a Arturo, sabía que estaba en Argentina, que estaba en América, ¿no? Entonces un día recibí una telefonada del nuncio diciendo que tenía un cheque para mí. Era un cheque de $20.000, que en aquel tiempo era una suma bastante considerable. Porque sabían también que mi intención era comprar la tierra y no podía al nombre de quién, no podía a mio nombre. Entonces formaron una cooperativa que fosse la proprietaria de esta tierra y, digamos, unir a la gente en una explotación común. Acá venían los tres vinieron. Padre Arturo primero, el padre Esteban
y el padre Marcelo, los tres, digamos. Y ahí andaban. Empezaron a formar así reuniones, así. Y el padre Marcelo entró con papá. Y de ahí conversando, en el mismo, donde trabajaba en la Villa Yura con papá, ahí lo comenzó a conversar papá, que lo que se podía hacer, y ahí se empezó a para formar una cooperativa, se entusiasmó. Y viene la casualidad que se levanta la vía, el ferrocarril se levanta, se paró la forestal. Y ahí le vino más viento ahí porque no había otra cosa, ¿vio? Entonces tuvieron que acá fuente de trabajo porque no había monte nomás. Porque cuando la forestal se fundió, a los subcontratistas que decían, que eran capataz de la forestal, le dieron campo. A ellos le dieron. Y ellos me manejaban todo eso. Y usted tenía que trabajar con ellos y no había otra. Todos los montes le dieron a ellos. Hasta que vino la cooperativa y ahí los jodió a todos. Hizo un bien para nosotros y para todos, ¿no? Porque si no era de estos curas, así que ellos lo que empezaron, no hay nada, iban a seguir haciendo ellos lo que querían. Y yo estaba en la escuela, iba a la escuela, y ahí me sacó él de la escuela, cuando me compré un hacha nuevita y me dijo, y me llevó a terminar sexto. Fuimos a terminar sexto para acá en el campo de la cooperativa, ya era. Y yo decía, no, me quiere este hombre, decía, cuando no quería que se me muera, se me murió. Que ya no quería que muera yo. Y antes con el rogano no quería morir. La verdad. Bueno, este era el puente báscula, bueno, y ahora se modernizó. Pero venían las chatas cargadas, que en ese tiempo estaban tiradas por bueyes, No eran caballos, eran bueyes. Y venían acá, los pesaban, después se iban, descargaban y las volvían a pesar vacío. Es ahí donde Jacques Derclé, Santiago, se vino acá como economista planificador. Vivía acá, jovencito, ¿no? Y dice, bueno, soy el economista. ¿Sos el economista? Bueno, ponete ahí. Cuando llega una chata, la pesás, ese es tu trabajo. Y bueno, llego y me atiende Jacques, que ya estaba avivado, ¿no? Santiago. Que ya era Santiago, no era Jacques, era Santiago. Y me dice, bueno, yo soy el agrónomo, vengo acá. ¿Vos sos el agrónomo? Subiste esa chata, anda al campo. Y me mandó allá al 48, en pleno monte, donde no había nada. Y me largaron, me dijeron, bueno, bajate. Y bueno, ahí comprendí que me estaba tomando el pelo. Entonces, volví, entonces me fui a ver a los curas y los curas me dijeron, no, vamos a hacer cosas. Bueno, y trabajé 5 años con ellos. No, es tierra, esto de ser algarrobo ya. La tierra de acá. De ser algarrobo y de quebracho debe quedar poco nomás. Yo era agrónomo y venía a organizar los grupos de hacheros que tenían lotes. Claro, y sí. Entonces sí, hacíamos algodón. Se hacía el algodón, sí, se hizo sorgo de escoba, algodón. Hasta tabaco se hizo acá. Sí. Hizo de acá que era mi cuñado, Federico Monzón. ¿Su cuñado Federico Monzón? Sí, claro, Vico. Vico falleció. Usted está casado entonces con una hermana de Vico. Dígame, que se acuerda. Estas máquinas para cerrar, ¿son las de aquel tiempo? Son las de Son esas. ¡Oh! ¿Qué tal? Pero sí. No soy Jorge. Y estos, claro. Sí. ¿Y esto qué? La nueva generación. Sí, pero sí. ¿Me reconoció? No lo conozco. Muchos años. Sí. Bueno, yo de acá hace 38 años. 38 años. Yo vivía acá, atrás, frente de la Valencha, Doña Valencha. Doña Valencha, sí. Bueno, y acabo de ver ayer mi casita que se conservó y la ocuparon todo el tiempo, como 40 años. Y recién acaban de demorarlo.
Así que encontré las paredes y las puertas. ¿Está la Rita? Sí, al lado de la Rita. Ah, al lado de la Rita. Sí. ¿Qué se me está comiendo? Bueno, entonces, ha sido un gustazo. Igual. Bueno, hasta luego. ¿Me pueden sacar una foto con el cuñado de Vic? Debe ser abuelo. Sí, abuelo. ¿Están acá? Sí. Estos dos galpones eran los galpones de la cooperativa, solamente que ahora tenés un cablerío inmenso. Ahí podés ver ahí la belleza de la civilización y del progreso. Porque hay una película que se hizo acá, Sí. que se llama Achero Nomás. Achero. Achero Nomás. Achero Nomás, que era lo que dijo uno de los hacheros, dijo Monzón. No. Era uno de los hacheros. ¿Usted qué dice? De Achero Nomás. Achero nomás. Pase, Gabrielito, no hay problema, pase. Permiso. Pero mucha gente que viene, que trabajó acá, no puede creer cómo está ahora esto. Y era ramos generales. Sí, Decía que una parte estaba lleno de frazadas, de colchas, de... Y si hay atrás, todavía hay papeles, eso todavía era de la cooperativa de antes, que sabe, hay papeles que nosotros guardamos. Orden del día. Convocatoria de reunión. Esto es ayuda fraternal Fortino Olmos, el señor tal. El señor tal es un hachero. Esta es. Tengo el agrado de convocar la reunión de... Nos pasábamos la vida haciendo las reuniones. Que tendrá lugar él a las... Para tratar, y no dice dónde porque era acá, esas reuniones. Y orden del día. A esto me lo guardo. Esa cooperativa, señor. Mi esposo como secretario general del Partido Peronista había hecho un relevamiento de la situación para pedir la titularización de los ocupantes de los distintos establecimientos, digamos, con toda humildad, ¿no? Y nosotros, como buenos cristianos, ante la iniciativa del padre Paoli, mi esposo puso en sus manos esa documentación que él poseía. Y eso le sirvió de respaldo al padre Paoli para solicitar un crédito para la formación de la cooperativa. Así se hizo. Ellos explotaban el manejo central de la administración. Pero todas las riquezas estaban en el aire. Tan es así. Bueno, ellos tenían su gerente importado, decíamos nosotros, porque no era argentino. Y con ellos arreglaban todas las cosas. Tan es así que un contador criollo que vino y que empezó a destapar las cosas fue víctima de atentados, que tuvo que huir del pueblo. La directora de la escuela era una líder peronista. Entonces yo me dije, vamos a tener a alguien que nos va a escuchar y que va a participar en este proceso. Fue la peor enemiga. La peor. Ahora, montaron una cooperativa que cuando yo llegué ya tenía 7.400 hectáreas o 7.500 en colonización. Era un verdadero desafío. Un desafío técnico, un desafío, digamos, educativo,
porque la gente no estaba habituada a trabajar junta ni a hacerse cargo de que era socio de una cooperativa, y mucho menos a gerentear, ¿no? A administrar una cooperativa. Y era un desafío también social, porque acá, como en cualquier otra parte normal, había intereses estructurados, había clases, había quien comandaba, quien tenía el hábito de comandar y quien no. Yo me acuerdo que en ese tiempo todavía había obrejeros y que cuando algún hachero se cabreaba, aparecía colgado en el monte, ¿no? Y todo el mundo lo sabía, era un escarmiento. Una especie de justicia sumaria patronal. Uno de nuestros trabajos, que duró más de un año, yo creo que duró mucho tiempo, es hacerle entender de que la cooperativa no era de los patrones, no porque los patrones, sus antiguos patrones, sean socios de la cooperativa, eran más socios que ellos. El proyecto de la cooperativa Ayuda Fraternal Fortín Olmos era convencer a los hacheros de que ellos les estaban pagando la tierra al patrón con el hacha. Y que entonces, ¿por qué no? El sentido de la cooperativa era permitirles que ellos, con el hacha, se pagaran su propia tierra. Y no solamente se la pagaran en forma individual, sino introducir el concepto de cooperativa, de producción y de comercialización. Yo me acuerdo de haberle dado cursos de cooperativismo a Federico Monzón, que después fue presidente de la cooperativa. Y Jacinto Monzón, en un momento de curda total, le decía a Rubén: yo no puedo, Rubén, porque lo único que tengo es el hacha. Este es el hacha que corto. Todo palo, lo que nazca, corto con este. Lo que agenteo es todo para los hijos. Así que yo no tengo nada, es decir, que nada no tengo. No tengo nada, soy así el rancho y los hijos solamente tengo. No tengo nada, mire, con decirle ni nada. Este me hace de hacha, mire. Esta es. Y con esto le doy de comer a 10 hijos. 10 hijos y la mujer, porque la mujer no va a ir a hachear. La mujer no va nunca a hachear, el que hacheo soy yo. El pobre no tiene nada, sacado del hacha y el machete. Lo único que tiene la ganancia es el machete y el hacha. No tiene otra cosa. Yo estaba ahí hablando con la señora, viendo a los chicos en el patio, y llega Jacinto. Se sienta. Yo fui el día anterior que se cierre la inscripción para pedir las tierras. Le digo, ¿cómo le va? Se extrañó que yo estaba ahí. Y dice, ¿no hay ningún enfermo acá? No, no, le digo, Jacinto, no, vengo a visitarla a usted. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabe que mañana se cierra la inscripción para comprar las tierras? No. ¿Y usted no se informó? Y sí, me dice. Pero yo soy un hachero, doctor. ¿Un hachero nomás? ¿Un hachero nomás? Y digo, pero ¿usted trabaja? Si no trabajo, ¿cómo quiere que le dé la comida a esta gente? Ah, digo, ¿y usted no se anima a comprar un terreno? No, no, me dice, yo soy hachero. Dice, mire, y tenía el hacha que colgaba del recado del caballo. Mire, y fue a sacarla y me muestra. Con esto yo no puedo pagarle. Digo, Jacinto, si usted se inscribe para comprar la tierra y no la paga, ¿qué pasa? Y lo único que van a llevarme son los hijos. Y no se lo van a llevar, le digo. No. Y digo, ¿y qué va a perder? Se quedó pensando. Y al final se inscribió. Y la tierra la pagó en 2 años y medio, con el fruto de su trabajo. Y otra actividad que yo hacía era síndico de la cooperativa de Fortín Olmos. Bueno, eso involucraba toda una lucha para el mantenimiento de la cooperativa, reuniones semanales, todo tipo de disputas, porque en el seno del Consejo de Administración había patrones y hacheros. Entonces, evidentemente, la cuestión se hacía muy difícil. El hachero quedaba muy frenado por esa situación
hablaba poco, porque en cualquier momento podría tener necesidad de los patrones, y entonces que yo trataba de reemplazar ese vacío. Y muchas veces hablaba fuerte en el sentido que yo les decía de que ellos actuaban una actitud opresora, que no lo podían hacer conmigo, porque yo era médico. Poco a poco, a medida que la cooperativa fue evolucionando, que tuvimos más tierras y más montes, más hornos, yo no recuerdo mucho la cifra, pero estoy seguro que eran más de 50 hornos. Si se hacen los cálculos, la capacidad, y funcionaban todo de día y noche. Así que había una producción industrial de carbón de leña. Y después el aserradero también producía tablones, postes, había una actividad económica bastante importante. Entonces, los problemas con la actividad económica y con la lucha de clases se multiplicaban. Por lo tanto, había que ponerse de acuerdo, obtener consensos, y al final nos reuníamos, después de la jornada de trabajo, nos reuníamos todos los días de la semana. Y el domingo era todo el día de reunión. Cada día era intensísimo y por momentos nos dábamos más. Y con el flaco teníamos que irnos de Olmos para sentir que había aire afuera, que había un poco de luz. Pero no importa, volvíamos a Olmos. Yo me acuerdo que a veces volvíamos escondidos con el coche para que la gente no supiera que habíamos vuelto, porque si no le venían a buscar a Rubén de vuelta para un parto. ¿Cuántas veces nuestras noches fueron interrumpidas en el medio de un momento de éxtasis porque había un parto, o porque había un herido, o porque había una gripe? Y yo recuerdo tener una heladera. Para mí fue una traición. Tener queso fresco en la heladera era una traición, porque todos los alrededor de nosotros no tenían heladera. Tener mosquitero, yo impuse de no tener tejido mosquitero en casa, porque si a los hacheros se los comían los mosquitos, a mí me tenían que comer los mosquitos. Y yo impuse a Rubén durante un año tener que caminar todo el pueblo para ir a ver sus enfermos, porque no podíamos tener un auto. La relación con Rubén y Ana María, yo me hice muy amigo de ellos desde el principio. Sentí así un cariño muy especial. Ellos eran un poco mayor que yo, seguramente, ellos ya estaban recibidos. Y a mí me pareció lo que hacía Rubén era así. En ese momento, para mí, el apostolado era una palabra muy conocida, ¿no es cierto?, muy familiar. Realmente el apóstol ahí era Rubén, sin duda. Camilo y Rubén fueron muy amigos. Un ser humano normal. Hecho excepcional en Fortín. Excepcional en Fortín Olmos. Era un hombre, un muchacho normal. Es decir, con afectos, humilde, con capacidad de escucha, con capacidad de decir su palabra, y integrándose a un equipo, que eso era... Y trabajaba. Y trabajador. Exacto. Eso es lo más importante. Exacto, trabajaba y tenía un pequeño salario y vivía de su salario. Eso en Olmos era anormal, porque éramos todos revolucionarios. Todos bajábamos la línea a todo el mundo y todos desechábamos el salario que era burgués, y ¿te das cuenta? Entonces vivíamos en una cosa... Cuando llegué ya estaban Juan y Mirta Belaustegui, que habían comenzado a comprometerse en una vida así de compromiso con el pobre, el evangelio de la pobreza, trabajando en Villa Miserias con Emaús, en Buenos Aires. Y ahí los encontró el hermano Arturo y les dijo, ¿por qué en lugar de trabajar en el sitio donde llegan los que son expulsados por la miseria, por qué no van al foco de la miseria?
los convenció así y ellos vinieron acá. Y entonces Juan se proletarizó, como se decía en ese tiempo, se convirtió en hachero, dejó los estudios de Derecho, y Mirta era profesora de no sé qué, de secundaria, también dejó todo, y hicieron una vida muy, muy modesta acá, en Fortín Olmos, y él como hachero y colaborando estrechamente con los hermanos Foucault en esta idea de montar la cooperativa. Yo entendía mucho más lo de Rubén que lo de Juan. Es decir, Rubén tenía un oficio que él manejaba a la perfección. Un enfermo está enfermo en Buenos Aires o en Fortín Olmos, requiere lo mismo. Tendrás que tener una manera distinta de tratarlo, porque se habla distinto, porque el lenguaje es distinto, porque todo lo que sea. Pero eso se puede superar. Pero Juan nunca pudo alimentar a su familia hacheando. En la cooperativa, la gente que venía y entregaba su leña cobraba por lo que entregaba. Era lógica. Entonces es muy difícil llevar adelante, es decir, una vida donde vos tratabas de demostrar que podías hacer ese oficio cuando no lo conoces y no tenés las manos para hacerlo. Las manos de un hachero no se hacen de un día para otro. Yo fui allí, pero yo no había trabajado en la administración nunca, pero cualquiera que tenga el secundario hecho puede trabajar llevando libros en una cooperativa, ¿no es cierto? O haciendo trabajos administrativos. Yo fui muy amigo de él y de Mirta. Mirta era una mujer bárbara, y que se hayan ido a perder en el monte con una idea de que las cosas tenían que cambiar, no cualquiera. De las cuestiones de cooperativa, cuando nos juntamos, ella estaba al tanto de todo, ella proponía, intervenía, y era muy activa, No fue la compañera simplemente para acompañar de Juan, no. Juan era una persona, bueno, igual que nosotros, un burgués, Mirta también, igual que nosotros, que intentábamos vivir una experiencia lo más honesta posible, pero desde una perspectiva diferente, porque nos sentíamos muy juzgados. Sobre todo el hecho de que Rubén fuese médico era muy juzgado por Juan, que quería ser hachero y vivir como hachero. Él había sido del Austegui, en una familia rica de olivos y demás, pero él se identificaba y quería vivir como su socio, que se llamaba Fernández. Juan Fernández, que fue socio de Juan, que era un hachero, con 5 hijos. Entonces Juan adoptó completamente la lógica de ser un hachero entre los hacheros, y nos veía un poco como los burgueses, y Rubén como médico, con un salario seguro, cosa que los hacheros no lo tenían. Entonces había toda una relación difícil de vivir, porque yo personalmente me sentía juzgada. Yo no sé si lo juzgaban, pero yo me sentía juzgada. Y Juan viene de una historia de oligarquía vacuna que toma conciencia, ¿no? Y esos, se podría decir entre comillas, son los peores. Son los peores porque vienen saben de dónde viene la mano, vieron los dirigentes, vieron todas las porquerías que pueden hacer para explotar a la gente, y se pasan del lado de la gente explotada. Bueno, y él estaba acá como hachero, y entonces era una energía impresionante la que tenía. Y el objetivo que todos teníamos era el mismo, pero los métodos que aplicábamos eran diferentes. Entonces, el método de Juan era radical. La tierra es para los hacheros y hay que echar a los patrones de la cooperativa. Venía un técnico en cooperativismo, o Juan Cabo, que era un experto en relaciones industriales y de trabajo y de grupo y en técnicas de grupo, y decía: no podés echar vos al patrón, tiene que ser echado por el grupo de la cooperativa. Otro tema de discusión era el voto, ¿era secreto o público? El voto público, que el patrón quería voto público, era que el hachero tenía que levantar la mano y el patrón sabía que había votado en su contra, entonces mañana lo echaba de su trabajo. Entonces, ¿comprendes?
el voto, ¿cómo era? Entonces el voto secreto, pero no era una tradición de cooperativismo que el voto fuese secreto. ¿Comprende? Todo era en relación a la cooperativa. Y ahí una de las fuentes de discusión muy frecuentes era que yo sacaba fotos y daba charlas donde me dejaban dar charlas, en Buenos Aires, en el Chaco, en Santa Fe, por todos lados. No me importaba el público. Y bueno, para tratar de reclutar, en primer lugar para mí, agrónomos. No, el campamento que hice también es con agrónomos, para tratar de engancharlos en una actividad para la cual ya estuvieran motivados, ¿no? Concientizados, motivados. Pero también era ir difundiendo el tipo de problemática que se vivía acá y que era parejo en todo el Chaco, prácticamente. En todo el Chaco obrajero tenía ese problema. Arturo me hacía pierna a lo loco con eso. Tan es así de que cuando estaba en Buenos Aires me llamaba, ¿no querés venir a hablar a tal parte? ¿No querés? ¿Cuántas reuniones con gente de la alta sociedad habremos hecho? Y eso al grupo de acá le ponía los pelos de punta. ¿Cómo parar? ¿Cómo paramos esta especie de invasión de cuanto bicho que camina y que conoce a Arturo y que Arturo le invita, vengan a Fortinolmo? Y venían. Entonces, Arturo, pará, esto es una experiencia humana, no es cualquier... Entonces, ¿comprendés? Eso eran discusiones pero nos arrancamos la piel a lonjas porque era difícil, porque era un polo, Fortinolmos, un polo de atracción. Aquí venían muchos trotskistas, nos rodeaban y trataban entonces de adoctrinarnos, y algunos venían. Otros no, como los del Partido Comunista, que ni siquiera se dignaron venir una sola vez, ni siquiera Reconquista, porque consideraban que nosotros estábamos en una línea cristiana y que por lo tanto era contrarrevolucionaria y que no había nada que hacer con nosotros. Y había también maoístas. Y cada uno traía su catecismo, ¿no? Sus libritos, sus publicaciones. Yo me iba a Olmos, en medio del monte Chaqueño, en medio de la miseria, y me encontraba con publicaciones impresas en papel arroz en China, ¿no? Por ejemplo. Alguno de ellos habrá soñado, ¿no? Con embalarnos para crear alguna célula para hacer la gran revolución mundial. Pero en general terminaba muy mal porque nos despreciaban. Cuando veían lo que pensábamos y cuál era nuestro objetivo, nos trataban entonces de cristianuchos que no sirven para nada. Eso nos invitaba y prácticamente nos combinaba a leer. Y empezamos a leer mucho. Y entonces en el 89, ¿no? Que era pleno monte, donde se fueron a instalar Juan y Mirta, era una especie de paraíso literario para nosotros, porque íbamos a la noche de vez en cuando, la gente del grupo, y hacíamos un asado a la noche, y Juan se ponía en una hamaca que había tendido entre un árbol y el otro, y los otros por allí, y leíamos obras. Por ejemplo, me acuerdo, yo tengo un diapositivo muy lindo de Juan comentando, con el libro a la mano, Los Justos de Camus. Y el texto de Los Justos de Camus venía muy bien, porque trataba una situación de un grupo que quiere hacer el bien a los otros de una manera violenta. Entonces, el problema de la violencia, porque nosotros sentíamos la violencia que venía, y es que teníamos que responder con la violencia o no. Imagínate que si había una militante no violenta allí, inteligente y activa, que no se dejaba pisar los pies, que era Ana María, había tema para discutir. Yo salía y todos los revolucionarios entraban a casa. Y a mí no me causaba mucha gracia. Por varias opiniones, no solamente políticas, económicas y sociales. Por algo la directora lo llamaba Rubén San José. Y a mí la Virgen María. No, eso porque no teníamos chicos. Por eso. Y el Espíritu Santo no actuó sobre vos. Bueno, es verdad, sí. Rubén trabajaba, tenía su salario y tenía que cumplir, y tenía la gente, a veces llegó a tener 80 pacientes en un día. Entonces yo tenía tiempo de hacer la revolución. A las 10 de la noche yo me dormía. Entonces los revolucionarios que se habían levantado tarde, que hacían la siesta, se levantaban
cuando estaba más agradable la temperatura, yo a las 10 me dormía sentado, me hacían cada juicios políticos impresionantes, porque no me ponía en la discusión política que ellos habían establecido en ese momento. Y nosotros lo que queríamos era tratar de demostrarnos a nosotros mismos y demostrar a la gente que se podía reconstruir una sociedad con una especie de democracia de base, ¿no? Democracia desde abajo, que económicamente eso se traducía a través de un sistema cooperativo y de relaciones de solidaridad entre la gente. Había mucho que decir, porque el que da no pretende aportar ser algo más que el otro, al contrario, quiere identificar con el otro para junto con el otro ver por dónde va el camino de ellos y de nosotros. Tengo la impresión que nunca me hice mucha ilusión de una tarea exitosa al servicio de la gente. Siempre prefiero hablar de algo pasa. Esteban era el menos conocido de todos, ¿no? Él laburaba lo del... El trabajo ese de la línea telefónica a mí me parece una cosa increíble. Yo lo creo porque lo vi, porque si no, me parece una cosa increíble. Tender una línea telefónica, además tenía que cruzarse un par de esteros por lo menos, y poner una línea telefónica por sobre los esteros, técnicamente debe ser una cosa difícil y mucho más solo. Y la gente que él pretendía ayudarle con eso, le robaba el hilo. ¿Qué tenés que hacer para ayudar? No podés ayudarle más allá de lo que el tipo puede ser ayudado. Yo personalmente no creía que por el hecho de ser pobre va a ser honesto, va a ser leal, porque esos pobres, evidentemente corridos por el hambre, no esperaban que les pague el algodón a la cooperativa, sino que ese algodón que la cooperativa le había facilitado todos los créditos para el cultivo, para la fumigación y le daba un avance para poder comer, vendían ese algodón a mucho menos precio a Jorge Sen y el descarte se lo entregaba a la cooperativa para pagar lo que le había pagado. Entonces el pobre es la persona que tiene razón, por el facto de ser oprimido, de no tener acceso a los bienes fundamentales de la persona. ¿No? En ese sentido. No en el sentido, no, entre los pobres se encuentra gente malvada come entre los ricos, o gente buena, gente que pensa evidentemente, ma la posizione non è moralistica, è politica. Mira vos lo que sé. Karina se caería de culo. Ya vienen fotografiando ya, por favor. Estamos todos dormidos. ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Elvina, ¿cómo va? Muy bien. Pero a él Esta lo vi gente con... de cine. Yo no lo conozco. Y la otra vez ya... ¿A ustedes sí? No. Ah. No, yo soy artista contratado por eso. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Muy bien. Yo tampoco. Todo bien. Pero usted no es de aquel tiempo. Más o menos, sí. Yo soy Iván Bartolucci, el agrónomo. Pero Sí, yo lo conocía. Juan, pero... Yo te lo reconocí enseguida. Pero, ¿por qué a mí me conocen enseguida? Era Yo no... mi tiempo también. Ajá, pero mira... ¿Sí? Casi estamos desaparecidos, estamos viviendo de Yapa, ¿no? Siempre nos acordamos nosotros siempre. Sí, un día Pero siempre. mira la cantidad de tegares que tiene. Pero sí, Es impresionante. ¿Dónde está usted? Un poco lejos.
¿En Canadá? En Canadá, sí. ¿Y de Ana María? ¿No tenés? Bueno, sí, tengo alguna noticia, pero por correo electrónico. Ana María y Rubén, el médico que vino acá, ella tuvo la iniciativa de formar grupos de mujeres. Ella trajo un telar que tenía en Buenos Aires y trajeron a una profesora de telares y esa señora nos enseñó. Tuvimos muy buen trabajo, mucho tiempo. Exportamos ponchos a Bélgica también. Y bueno, era una fuente de trabajo muy linda, por lo menos nos sentíamos realizados en ello. Y éramos entre 8 y 10 dentro del taller. Después estaban las hilanderas, que eran señoras que hacían el hilado en la casa. Y bueno, ellas nos traían la lana hilada para hacer el trabajo. Había exposiciones en Rosario, en Buenos Aires, íbamos yo nunca fui, mis compañeras sí. Pero y bueno, y después también a lo mejor no supimos buscar mercados también nosotros, en una de esas nos quedamos mucho cuando estaba Ana, no porque estábamos mal enseñadas, que ella hacía la iniciativa y... Antes, en ese tiempo, no había nada para hacer. La mujer siempre era la que quedaba en la casa y con sus hijos y todo lo que hacer en la casa, ¿no es cierto? Y yo creo que lo que ella quería era que la mujer tenga algo para laboral, para integrarse más con la sociedad. Yo aprendí de ahí a integrar más un poco con la sociedad, con la gente, que era muy lindo. Yo me sentía tan bien, a pesar de que yo toda ¿cómo lo diría? Mis salidas, mis recreaciones, todo lo viví después de casar. Porque antes, en mi vida soltera, yo no había vivido todas estas cosas tan lindas. Porque yo las conocí a todas las chicas acá y nos hicimos amigas, mateábamos, jugábamos a la loba, jugábamos al vóley, jugábamos... Era una cosa, pero a veces que nos ponemos a acordar nosotros, recordar todos esos tiempos, qué hubiera sido de mí, a lo mejor iba a estar en el campo, o cuidando chivos por ahí si tenía, o gallinas, y nada más, pero ni siquiera hubiera soñado de esto, ¿no? Pero fue como dada por Dios ella, porque vino a abrir este camino y abrirnos un poco los ojos. Fundamentalmente yo no quería ser la mujer del doctor. Yo quería tener mi propia experiencia vital en Fortuna Olmos. Yo no tenía claro, yo lo que te digo, mi origen, un poco, mi línea más bien espiritual, te diría, era esa, la gandiana y Lanza del Basto. Y el contacto con Rita, porque Rita es una mujer muy especial. Rita debe tener 10 años menos que yo. Eldina, 6 o 7, así que éramos bastante amigas, ¿eh? Éramos vecinas. Entonces, juntas lo hicimos, no fui yo la que lo hice. Ellas me daban la posibilidad de sentirme una más en ese pueblo. Yo tengo conciencia de haber recibido mucho de Eldina, de Rita, de doña Valencha, de Zenona. Zenona era hachera con su padre, iba al monte a hachar, tenía unos brazos, Zenona. Me acuerdo cuando nació su primer hijo, que tuviste que decirle más despacio, Zenona, lo vas a reventar contra la pared. No, tenía que contenerla. Tenía que contenerla, porque se desgarraba y lo... Entonces, ¿te acuerdas? Decís, sí. Más despacio, Zenona, despacito, porque Zenona se agarraba al barrote y nacía el hijo. Yo pienso que sin quererlo hemos creado crisis, sobre todo en la situación de la mujer. El hecho de que yo te llevara por la mano, el hecho de que soy tan pegajoso con vos, eso es un cambio cultural que provoca crisis si no lo puedes llevar a cabo. El aspecto afectivo, la relación de María conmigo, todas las chicas yo creo que vivían eso. Y empiezan a evaluar. El hombre se va al baile y ella se queda en la casa. ¿Te das cuenta? Y baila con cualquier otra mujer.
Creo que hubo una tentativa de suicidio, ¿te acordás? Una hija de Hitler, ¿no? Sí, de segunda. Que yo creo que ese fue el pico máximo de la sensibilidad que percibió esta chica, que no podía salir de ese mundo en el cual vivía. Así que vamos a poner ahora otra. Muy bien, ¿y vos cómo estás? Me alegro verte. Otro beso porque soy Santa Fe. Cuando vi la casita que acaban de destruir. La terminamos. Muy bien. Sí. Pero me vine justo para ver antes de que la lluvia la deshaga del todo. Ah, sí. Qué cosa. ¿Cómo estás? Bueno. Y vos sabés que nosotros cuando paramos en el colectivo, digo yo, esas bandurrias no son de testero. Vos sabés que, ¿cómo es? Te digo, pero tengo una cara de conocido, le digo, digo yo, esas bandurrias no son de testero. Alguien está el coche, ese coche que está ahí no nos está esperando. ¿Y la cooperativa no existe más? Existe todavía nos siguen jorobando. Porque todavía tenemos los terrenos que no están escriturados. Yo creo que el que debe tener todavía campo de la cooperativa debe ser Cocosén. Cocosén tiene campo de la cooperativa. Que es tu hijo. 64 años tiene Cocosén. Bueno, quedó él y Gamarra, creo que, porque eso también me parece que... Sí, también era de la cooperativa. Sí, de la cooperativa y... Bueno, las personas que conozco, viste, con esos campitos chicos de la cooperativa, los demás. Y Ramón Rodríguez, Moncho. El Moncho Rodríguez. Moncho Rodríguez. Sí, sí, sí. ¿Dulce? ¿Amargo? Amargo. Para mí amargo. Amargo, son nombres. Pero era linda, una época muy linda. Muy linda. Muy linda. Bueno, y era la construcción, para mí era la construcción de lo que se llama una democracia, es un gobierno popular. Porque ahí discutíamos lo que, qué sé yo, me acuerdo que había un equipo de fútbol, había un grupo de teatro, había un centro que había hecho Ana María con Karina, mi mujer, en donde se daban clases de geografía, de historia, y después todos los problemas de la cooperativa. Me acuerdo que una vez hicimos un asado, bueno, estaban Vico, estaban Cayumba, estaba Pirú, estaba Escobar, todo el mundo, pero también estaban los de otro grupo, y en ese grupo había un hachero que era muy belicoso, ¿no? Un tipo fuerte, y no puedo acordarme del nombre, que fue uno de los líderes de la cooperativa después. Y entre asado y vino, el tipo dijo, puta que los parió, lo que nos pasa es que tenemos miedo de los patrones. Y todos dijeron, es eso lo que tenemos miedo. Y ahí, yo no sé si fue Juan o Rubén, lo veo más a Juan en eso, saltó. Justamente, si tienen miedo, tienen que unirse. Y ahí se hizo la lista verde. Y lo de Fortín Olmos me llamó mucho la atención por el hecho de que uno percibía la efervescencia, si quieren le pueden llamar política o político-social o lo que podamos. Ya no era una cuestión de una parroquia ni nada por el estilo, sino que había un condimento político mucho más... Esto es totalmente distinto y esa cooperativa como de hacheros es una cosa, era insólita. Yo recuerdo haber visto el plano del proyecto y era una cosa muy interesante porque toda la parte central era más bien no utilizable como para poder hacer, aunque se desmontara, como para poder hacer agricultura, pero sí ganadería.
Entonces, es la parte de ganadería, se iba a hacer en común, y si mal no recuerdo, toda la parte de agricultura iba a ser en forma privada, pero siempre dentro de los socios, ¿no? Eso era, en esa época, ustedes saben, eso era una mala palabra total. El uso comunitario, es decir, era una cosa que sonaba muy feo. Eso era ser comunista, era el uso comunitario de un lote que no era de nadie, sino que era de todos. A medida que íbamos sintiendo resistencias acá, nos íbamos avivando, ¿no? es el término, avivando, que había clases, que los videntes y oyentes no nos traten de estúpidos. Era así. Vinimos acá con el Evangelio en la mano a tratar de que los hermanos sean unidos porque la ley primera y qué sé yo. Y resulta que nos encontramos que los hermanos más vale se tiraban a cuchillo limpio. Y descubrimos que desde el momento en que la clase oprimida trataba de hacer algo, la reacción de la clase acomodada entre comillas, porque eran todos pobres, patrones pobres y hacheros pobres. Pero la reacción era violenta, violentísima. Los patrones nunca perdonaron la posibilidad de que los hacheros les quiten un cacho de tierra. Esas fueron las dos listas. Y cuando Federico fue nombrado presidente de la cooperativa, un tipo casi analfabeto, para Jorge Sen, que era el contratista taita del pueblo, era imperdonable. El jefe de la cooperativa, naturalmente, históricamente, marxistamente, como diría Arturo, tendría que haber sido Jorge Sen. Y fue Federico Monzón. O sea, invertir la historia de esa manera, porque en el fondo fue eso, era imperdonable. Eso era como un elemento político que entraba y se filtraba en todo el tejido social, y que ahí yo descubrí que en una gran ciudad no se ve. Formaba parte de la comisión directiva de un club que habíamos formado, un club de fútbol, y hasta en eso se implicaba. Es decir, los patrones crearon otro, y les daban buena comida, los trasladaba, es decir, los traían de lugares alejados para buscar los mejores y para que nos ganaran. Otra cosa, los jugadores, que eran hacheros, me recriminaban: doctor, usted es muy inocente. Y digo, ¿por qué? Porque no se cubre las espaldas. A veces cuando va a discutir con el referee o con alguien, dice, no sabe que corre un riesgo. Toda la contradicción de la sociedad se vivía en cada partido de fútbol. Entonces, que Rubén recibiese una puñalada por la espalda cuando había mucha gente junta, hubiese sido lo más normal, ¿no es cierto? Me retaban por la falta de prevención de mi seguridad personal. A tal punto, por ejemplo, me acuerdo un santiagueño que me dijo: en la próxima asamblea a mí me parece, doctor, que ni las alpargatas van a quedar. Previo a la asamblea se hablaba todo el día de eso. El miedo y la tensión que hubo en esa asamblea en Fortín Olmo fue peor que cualquier asamblea que yo después asistí durante mi época de estudiante. Yo ni me acuerdo muy bien quién dirigía, pero sí me acuerdo que Juan intervino, que él era muy duro cuando hablaba, muy violento en la manera de expresarse, y me acuerdo, pero que en el fondo me parecía a mí era una situación por el hecho de que se estaba perdiendo algo que había, que todavía estaba en pañales y se estaba destruyendo. Me acuerdo que en la víspera, nos fuimos a dormir como de costumbre, una asamblea donde se distribuía el lote 112, que era capital, sí, la distribución. Y se cambiaba la junta directiva. Y a las 11 de la noche, parte para el doctor Urbano. Venía el policía. Me levanto, me voy a la enfermería
y estaba Mamerto Verón con una puñalada en el abdomen que le salía, decían ellos, la grasita. Y me dijo, viste, estuve discutiendo por la cooperativa y mirá lo que me dieron. Y bueno, yo lo cargué en el 4L y me fui a Reconquista. Lo llamamos al cirujano de guardia, vino, lo operó, yo le ayudé la operación y eran las 7 de la mañana, terminamos, 5:30. Y bueno, yo tomé el Renault 4 y me volví como pude, 80 kilómetros de vuelta. Y ya empezaba la asamblea, es decir, la gente empezaba a arrimarse. Me acuerdo que yo le gritaba a Juan Belaústegui, estamos mal preparados, esta asamblea la vamos a perder, a pesar de que hagamos el voto secreto. Y yo creo que, no me acuerdo, pero sé que algunos patrones, ahí se discutió la distribución de tierras, y algunos patrones tuvieron su tajadita, no satisfechos según sus demandas, y creo que perdimos algunos integrantes de la comisión directiva. Creo que seguimos con el poder de voto en la comisión directiva de la cooperativa, pero salimos bastante debilitados, bastante heridos. Olmo era un lugar bien vigilado y eso éramos muy inocentes porque al final la idea que promovimos donde estuvimos fue siempre una idea que ahora es lo que en general la gente se da cuenta que para ahí va la historia, pero en aquel entonces era medio... bueno, la palabra no me gusta, subversiva, pero era una cosa diferente del sistema medieval. El acoso que venía del exterior era tal que ya estamos a nivel de los malos entendidos, en el sentido que, por ejemplo, yo organicé un campamento de trabajo que duró un mes acá, y después, un mes después, unos días después, nos encontramos en La Razón, la Quinta de La Razón, guerrilleros en Santa Fe, y el artículo era sobre nuestro campamento. Nuestro campamento, que era un campamento de estudiantes para tratar de fortalecer las actividades de la cooperativa. Se dio también sentirse un ambiente hostil, terriblemente hostil. Gente que no sé hasta qué punto podemos hablar de odio, pero ciertamente que los actos que se hicieron contra nosotros son actos de absoluta hostilidad. No queremos que ustedes continúen aquí viviendo, ¿no? En los últimos tiempos de mi estadía aquí, es decir, del año 68, que yo ya estaba viviendo con mi esposa en el ranchito, y yo ya sabía que me tenía que ir porque había presentado un proyecto a la gobernación de Santa Fe que me habían pedido, que se llamaba la Empresa Promocional Comunitaria, de donde salen las fotos, y que eso junto con muchas otras cosas habían llevado a los militares a la conclusión de que éramos un grupo subversivo que había que deshacer. Y yo trataba de motivar cuánto agrónomo quisiera venir. Y había un muchacho que todavía no había entrado en agronomía, que los padres tenían una estancia grande en Bahía Blanca, y que quiso traer prospectos, afiches y cosas así, material que estaba encuadrado en una línea guevarista porque parecía que... Y yo le prohibí terminantemente venir, y el pelotudo vino, lo agarraron a la salida de Santa Fe y largó todo y dijo que sí, era
material que estaba enviado por Iván Bartolucci de Buenos Aires, destinatario el hermano Arturo en Fortín Olmo. Genial, la total. Él se salvó y nos llenó así de Blake completamente. Recuerdo que fui especialmente a una iglesia y pedí un confesor para explicarle mi enfrentamiento con la política que desarrollaban estos sacerdotes en Fortín Olmo. Y me dijo el sacerdote que si era verdad lo que yo decía, que el Espíritu Santo me acompañe y que siga en esta lucha. Y efectivamente la divina providencia me ayudó. Y en un vehículo venían unos jóvenes trayendo todo propaganda política marxista. Quisieron huir del control policial y se estrellaron. Y allí se descubrió todo. Me acuerdo que hasta el jefe de policía de Santa Fe se fue a mi casa para querer entrevistarme. Y yo estaba muy indignada porque antes del desastre yo veía que no me creían. Y entonces le dije al jefe de policía que estaba de más querer hablar conmigo, que yo había viajado a Santa Fe y recurrí a la Policía Federal justamente para poner en conocimiento la actividad contraria a nuestro pueblo que se estaba realizando. Escuchamos por Radio Colonia que ella nos había hecho esa denuncia. Y cuando yo leo, me parece que en la misma época, en un editorial de La Nueva Provincia, porque me quedé unos días en Bahía Blanca, antes de volver a Fortín Olmos, toda la historia de Arturo conectado con la izquierda fundamentalista. Además, había un batallón aquí al sur, otro batallón al norte, y además los Pumas, la Guardia Rural, que estaba por todos lados en el monte buscando guerrilleros. Después los helicópteros, bueno, era un clima bastante, digamos, bastante duro, ya militarizado, en que los militares estaban apoyando directamente a la lista amarilla de acá, que eran los patrones. Se sabía que el Che andaba por ahí, ¿eh? Y yo sé que hubo gente que iba a encontrarse con el Che y el grupo político que trataba de organizar un movimiento armado. Nosotros ahí dijimos, no tenemos nada que ver con esto, por nuestros principios no violentos. Nosotros no nos metimos en esa organización, disentimos con la lucha armada y nos concentramos en la organización sindical, en la organización... seguimos con los métodos legales de lucha política. Respetando los diálogos que teníamos con los hacheros. Claro, para nosotros fue claro. Porque a mí fue claro, me dijo, si vos lo seguís al Che Guevara, me dijo, Monzón, me lo decís, por favor, sé honesto, yo me abro. Había trabajado mucho con los hacheros, suficiente como para darme cuenta, y con peones en la región pampeana, suficiente como para darme cuenta que había una cuestión de base fundamental, que era la alienación de los explotados, que no les permiten una toma de conciencia suficientemente rápida como para que su rebelión sea eficaz. Lo que ocurre es que es inmediatamente recuperada
o los masacran para dar miedo, que yo, y eso no anda. Es decir, digamos, la teoría del foco de Beret y todas esas guerrilladas no pueden andar. No veo que sea un avance de la humanidad el lanzar una guerra para obligar a la gente a ser feliz, ¿no? Un poco no se puede obligar. No se puede y no se debe. Es un error ético fundamental. Porque nos encontramos frente a toda la problemática, violencia, no violencia, tomar poder, no tomar poder. Nosotros siempre nos declaramos contrarios a la violencia, prácticamente. Ahora, evidentemente pensamos que a un certo punto no podemos, come posso dire, ser tan fuerte en esta defensa de la no violencia, tan fuerte como para, en un cierto sentido, paralizar, para decir así, un poco la actividad de gente que piensa de otra manera, digamos, ¿no es cierto? Yo les previne que yo me estaba yendo. Y Juan también se estaba yendo. Y Juan me había prevenido de que se estaba yendo. No me dijo por qué ni para qué. Pero la razón, el por qué más importante es que esto, como experimento, terminó. Y es una frustración. Y yo fui a verlo al 89 en el monte donde vivía. Y nos volvimos. Y entonces, yo no sé quién se iba primero, si él o yo creo que él se iba primero. Entonces fue nuestro último viaje, que son los 10 kilómetros, 2 leguas. Y ahí yo tenía cosas en las tripas. Yo iba atrás y él adelante, en un caballo viejo, escuálido, al pasito, taca, 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 por el camino de tierra. Y yo le saqué eso, de que mirá, vos me la jugaste mal. Vos y Rubén y Ana María y la mierda, porque me hicieron la contra constantemente de la actividad que yo llevaba de tratar de difundir lo que estamos haciendo para enmarcarlo, darle un marco, ¿no?, institucional, que era un proyecto mucho mayor. Y vos me cagabas constantemente porque querías trabajar a una escalita chica, ¿no? Vamos a hacer beneficencia en un pueblito. Y yo no sabía que él ya había criticado, se había criticado eso, y había dicho, no, concluyo que esto no va más, lo que hay que hacer es tomar el poder para trabajar a una escala mucho mayor. Bueno, ahora se sabe, él se fue a entrenarse a Cuba, con Perdía y otros, y que después volvieron como militares del movimiento montonero. Juan tomó su decisión, nosotros adivinamos todo ese proceso, nunca lo habló con nosotros, pero nunca hizo presión sobre nosotros. En eso nos respetó, yo me sentí respetado. Evidentemente la situación de su decisión, pero no sé, yo soy un tano que la familia es muy importante. Entonces dejar a una mujer con 4 hijos en el aire
Para mí no era concebible. Juan se fue, pero con la responsabilidad de que de la organización que Juan, al que lo habían mandado a Cuba, le llegaba dinero a Mirta para sostenerla. Eso no sabía yo. Claro. Yo no estaba al corriente. Le llegaba dinero a Mirta para ayudarla. Un tiempo le llegó. Después Mirta, creo que no sé, Juan, hasta que se me borra en la memoria, pero después que Mirta estuvo un tiempo viviendo en Olmos, no aguantó. Y se fue a Buenos Aires. Yo me fui a estudiar economía para tratar de entender, porque como agrónomo me daba cuenta que finalmente, al final de la cadena, los que tomaban las decisiones eran los que manejaban las decisiones financieras. Y para eso había que conocer economía y finanzas. Y por eso me fui a estudiar economía. Pero siempre tratando de ver las cosas en dimensiones cada vez más amplias. Y eso forzosamente, quieras que no, alguna vez te lleva a la dimensión política y ahí terminé. Hasta que Rubén, 5 años después de Olmos, dijo: me vuelvo loco si no me voy. Y yo me dije: me vuelvo loca si me voy. Entonces me acuerdo que fuimos a Santa Fe y a Rubén le ofrecieron un curso de sanitarista en Buenos Aires. Y yo no quería irme de Olmos, era una traición. Y Rubén me dijo: bueno, si querés, nos quedamos, pero yo me vuelvo loco. Necesito ir a tomar un poco de aire. Bueno, para que no se vuelva loco y porque lo amábamos profundamente, entonces nos fuimos. Y uno de los días más difíciles de mi vida fue cuando nos fuimos de Olmos. Y yo sentí que había traicionado a mis amigos. Eso fue mi sentimiento. Pero Rubén hizo su curso de salud pública en el 69 en Buenos Aires. Yo fui con él. Fue el 69, el cordobazo, la llegada de Ongaro, esconder gente en casa, consolar a las mujeres que estaban desesperadas porque, me acuerdo, Dante Oberlin, yo lo acompañé mucho a su compañera. O sea, 69 fue un año difícil. Ofrecerle a Roberto Perdía un lugar para que viva su noche de bodas en nuestra casa. O sea, todo eso, el 69. Y volvimos, no a Olmos, volvimos a la zona. Rubén volvió como jefe de la región sanitaria y la cosa se hizo más grande, más difícil, más compleja. Y abarcábamos la cuña y apareció el sindicato de hacheros y el movimiento se agrandó el taller de las chicas, el programa de salud rural. Pero paralelo a esto, como era un proyecto que tenía envergadura a nivel de la cuña boscosa y se extendió a nivel del Chaco, porque se creó un mismo sindicato de hacheros en el Chaco, a imitación de Hacha, se llamaba nuestro sindicato, imitación no, pero con la experiencia de Hacha, el movimiento guerrillero que se creaba alrededor de nosotros quería recuperar nuestro trabajo. Quería que fuésemos montoneros. Y yo me acuerdo las peleas con el cura Rafael Musín, ¿se llamaba? No. Rafael, bueno, el cura de Villana. Jacuzzi. Que hacíamos una reunión del sindicato de hacheros en Villana y aparecían dirigentes montoneros. Que nadie los habían invitado. Que los hacheros no los habían invitado. Pero que los habían invitado el cura Jacuzzi. Entonces, ¿te das cuenta? La recuperación. Y la falta de respeto por la gente que trabajaba en la cuña y que peleaba por el salario. O sea, que era una traición al hachero y discusiones a muerte. No, entonces yo era una tarada que no veía por donde pasaba la línea de la historia. Más nosotros. Bueno, yo estaba incluido. Claro, exactamente. O sea, que Rubén con el proyecto de salud rural, además, con lo que te decían a vos. Pero Rubén, dice, llevamos leche en polvo, llevamos unos bufosos también, lo escondemos adentro de las latas, de las cajas de leche en polvo y distribuimos las armas en la cuña. Jamás, dijo Rubén, jamás.
pero decí que la presión de los amigos, como vos decís, y el sentirte marcada como traidora, era fuerte, era difícil, pero estaba claro, era la gente de la base que nos interesaba, y la gente, nuestros amigos eran la gente de Olmos, la gente de La Cuña, los hacheros, las mujeres, eso era nuestro proyecto. ¡Qué catástrofe! ¡Cuántos muertos inútiles! ¡Qué cosa, qué guerra sucia fue Montoneros también! Yo no sé mucho de la historia de Juan entre Fortín Olmos y su muerte. Lo único que me sorprendió muchísimo que alguien que había sido así, que yo había tratado con mucha amistad y realmente yo lo apreciaba, después desapareció, yo me fui por un lado, él se fue por otro, y que justamente haya muerto tan cerca de donde yo vivía. Fue a pleno día, él iba, lo estaban persiguiendo, si mal no recuerdo, vía en una bicicleta, una cosa así. Cuando lo alcanzaron, Juan se quedó y lo acribillaron. Y yo me siento también responsable de que mucha gente ha sido torturada, la gente que nos recibía en Reconquista, que nos daban de comer, que pasaban las noches ahí, que no tenían nada que ver, ni en política, ni solamente lo hacían como solidarios del trabajo que hacían Olmos, han sido torturados y la pregunta era esa, de que usábamos las cajas de leche en polvo para transportar armas. Y es así que nos mandaron a avisar personalmente, porque los teléfonos estaban todos intervenidos, con escuchas, me mandaron personalmente de que me vaya lo antes posible del país. Pero algo más habrá encontrado la policía, porque Rubén de Urbano huyó del país. Decretaron la detención del padre Pavón, pero no lo encontraban, es claro, las iglesias lo guardaban. Io pensava giustamente di quedarme, inclusive per solidarietà con mis hermanos, ma mi hicieron effettivamente, me dieron como una obediencia, un orden de salir, ¿no? Fue un poco la nunciatura que me dio esta orden de salir, ¿no? Entonces, como yo tenía que ir a Venezuela, anticipé por esta circunstancia, perché come stava mi nome scritto en lo muro, todo esto, ¿no? Sí, lo vi, estaba escrito como era el segundo, tercero, que decía esta persona tiene que ser ejecutada en cualquier lugar se encuentren, sí. Que era triple A, creo, sí. Yo, en el 75, se me movía el piso. Y yo vi que donde iba a visitar gente, la policía iba. Y entonces quería saber qué había dicho, qué papel había dejado, y que, un poco toda la cosita. Entonces la gente, yo sentí que para mí era difícil de ir a conversar con la gente si no le comprometo. Y hice unos cajones y después lo pasé al vecino para que me lo guarde y que lo deje en la parroquia. Y vino uno de la parroquia, un cura, y dijo, haga una zanja, y quemaron todo mi libro. Y me dolió quemar libros, quemar ideas, fue un contagio bastante general, ¿no? Nosotros recibimos un llamado de Mirta, yo estaba en Argentina, Rubén no estaba, me dijo, quiero verte. Y bueno, vení. Y llegó. Y Mirta era grande, era una mujer fuerte, hermosa. Y llegó un espárrago, un esqueleto. Pero la reconocí enseguida. Y sobre todo, no sé, una persona que yo no reconocía en la Mirta
combativa, jueza, dura, afectiva, pero que yo recordaba, una Mirta frágil, una Mirta llorando, una Mirta sin saber qué hacer. Me dijo en ese momento, yo quiero volver a Olmos, que es en el único lugar donde yo me sentí feliz. Me gustaría venir, dijo, a vivir con vos. Bueno, sí, Mirta, yo sabía el cariño que sentíamos todos por ella, tanto mi mamá. Entonces le digo, bueno, Regio. Dice, bueno, sí, porque yo en Buenos Aires no me quiero quedar por nada. Vení, Macanudo. Se quedó y entró en un estado depresivo, pero te digo, de almanaque, 103 días en la cama. Claro, yo lo único que lograba con ella era que se levantara a comer. Digo, vos quédate tranquila, digo, que lo que yo como vamos a comer, como yo, comés vos. Entonces, bueno, ese era lo que nosotros queríamos conseguir de ella, que se curara. Digo, sí, yo sé, dice que vos lo que te dijo la psicóloga, ¿no? Digo, Mirta, no lo tomes a mal, le digo, no quiero que vos lo tomes a mal, digo, pero quiero que me comprendas también. Bueno, se fue. A los 5 días, viste, se van a Reconquista. Dice, vos sabés que me voy a Reconquista, a la casa de mis compadres, voy de paseo. Ay, Mirta, cuánto me alegra, que bueno, eso es lo que tenés que hacer, salir, le digo yo. Bueno, de ahí se va a Buenos Aires, y de Buenos Aires, creo, desapareció. Nunca más se supo el fin de ella. Adelante. Permiso. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Diste la vuelta al mundo y volviste. Sí. Te encontraste el rancho tirado. Vengo de Francia. Estamos en la casa de María Rosa Mastropauro de Radosevich, una fantástica mujer que conocí cuando era jovencita. Habiendo podido hacer una vida en Buenos Aires, decidió quedarse acá. Y lo manejaba. Bueno, y él no quería eso, no quería estar con los demás. No quería nada comunitario. Claro. No era un solidario. Bueno, y se compró el seto. Y con la primera cosecha se compró el chamberguito, ¿no? de patrón, y empezó a emplear a otros hachiros que eran tan muertos de hambre como él y que habían sido sus compañeros. ¿Te das cuenta? No, tengo mis razones, pero me han dicho. ¿No? Escuchame, esa fue la única... Ese fue el modelo que le dejó la Forestal, y eso se repitió en toda la historia de Olmos. El hachero no valoró la tierra, le sacaron los postes, explotaron toda la parte maderera y no dieron provecho al resto de lo que producía la tierra. En la época de la Forestal, la gente que se juntó acá era muy distinta, tenía muy distintas realidades. A Olmos venía gente del Chaco, gente de Paraguay, gente de Córdoba, de Corrientes, gente que venía disparando por la policía, o sea, me parece que no se preparó la gente, los tiempos de las familias que habían dejado de ser hacheros de la Forestal, no supieron organizarse como para vivir en esos lotes. Olmos es muy duro, se vive muy aislado en el monte. Yo lo analizo así, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto, a pesar de todo lo que se trabajó en Olmos, lograr algo en cooperación o en solidaridad con todos? Pero el hecho de, ¿cómo quiero decirlo, explicarle? De que cada persona tenga un pedazo de tierra, aunque sea para construir su casa, cuando que de otra manera no lo hubiéramos tenido porque iba a venir un terrateniente y se llevaba todo el lote. Entonces yo creo que es una cosa que no se va a terminar de agradecer nunca. A los golpes no importa, porque todavía te digo que hay terrenos sin escriturar. Pienso que no estuvimos preparados para vivir la ausencia, cuando como que quedamos huérfanos cuando se nos fueron los sacerdotes, los curas. Entonces no supimos, y yo creo que ni hasta ahora no sabemos qué rumbo tomar. No tuvimos gentes capacitadas como para que nos siga afrontando esas cosas. Vino un gerente, bueno, lo primero que hizo fue vaciar las arcas de la cooperativa, claro, porque era más inteligente que el presidente.
Yo no te digo, quiero saber que quién quedó de tanta gente que pasó. Ustedes que vuelven a los 40 años con él. Pues yo no fui con idea de ayudar, sino de compartir la falta de esperanza para hacer nacer la esperanza ahí donde no había. Pero yo no voy con eso, es tipo la fraternidad, el hermanito que va, no va porque sabe más o tiene más cultura, ¿verdad? Sino porque quiere llevar el peso de la vida junto con la gente y ver por dónde va el camino si uno acompaña. Pero la verdad fue, como se dice, profético, y yo creo que el paso de la fraternidad por Fortinolmo fue levantar una bandera que quedó alzada a pesar de que desapareció, ¿no? Algunos murieron, no sé qué, pero la cosa queda. Haber descubierto la capacidad de ser personas y de poder ir a una asamblea de la cooperativa, como hizo Federico, y hacer callar a los patrones, eso es único. Y eso lo vivió Federico, lo vivió Jacinto, lo vivieron sus hijos, lo vivieron las chicas de Olmos, la Rita y la Eldina, porque no solamente de pan vive el hombre. Yo creo que Olmos le permitió a la gente de Olmos descubrir su capacidad de ser personas. ¿Por qué un padre, un religioso, entró en toda esta temática, etcétera, etcétera, que parecería extraña, ¿no? Un poco al pensamiento religioso, ¿no? De fatto la primera preocupación del profeta no es venga a decirle quién es Dios, dónde está, a qué hora come, a qué hora duerme, etcétera. Esto no se le interesa. Vengo porque Dios me envía y me obligó, me torturó para que venga a manifestar que quiere de vocês. E quiere justicia, quiere que amen il povero, quiere che, eccetera, eccetera. L'ultima pagina del Vangelo, Gesù non dice vocês saranno juzgati perché non hicieron il templo, saranno juzgati perché non si dieron cuenta che il destino moría de hambre. Esta persona necesitaba su ayuda y vocês no le dieron, no se dieron cuenta. No amaron, en pocas palabras. Santafesino, por mi canto he de cantar, recorriendo aquellos tiempos de su vida virginal. Los montes fueron talados y todo el quebracho flor, pasaron por la molienda, solo el acerrín quedó. Guillermina Villana
Margareta y Tartagán.